Buenas tardes. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias. Vamos a continuar estudiando el tema de adoración. Vamos a continuar nuestra serie Vidas para la Gloria de Dios. Hemos aprendido a este momento que la adoración es una respuesta. La adoración es una respuesta a lo que Dios ha revelado sobre sí mismo, a lo que Dios ha dado a conocer en su palabra, en la Biblia, sobre quién Él es y lo que ha hecho por nosotros. Entonces el ser humano responde o no responde, y eso es adoración. Empezamos a estudiar el área de la adoración en términos de generalidades. ¿Quién es el objeto de la adoración? Dios Padre por medio del Señor Jesucristo. ¿Quién es el sujeto, el que hace la acción de adoración? Para dar una adoración agradable, solamente el creyente puede dar una adoración agradable a Dios, el que ha puesto su fe en las buenas noticias del Evangelio. Hemos estudiado qué abarca, todas las áreas de la vida. Hay que amar. Dios nos ha llamado a amarlo con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, en toda área. Fuimos llamados a adorar en espíritu y en verdad, por medio del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, de acorde y con la verdad de Dios. Luego abrimos el área de adoración privada. Después continuamos con el área de adoración familiar. Y hoy quiero abrir el área de adoración como iglesia, adoración congregacional. Y quiero pedirles si pueden ir en sus Biblias a la carta de Efesios. Y allí en el capítulo 5, versículos 18 y 19. Efesios 5, 18 al 21. ¿Están allí? Y dice la palabra de Dios: y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Más bien hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando en su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, y sométanse unos a otros en el temor de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija en los siguientes minutos. Padre, damos gracias por tu palabra y pedimos tu guía, Señor, que podamos aprender hoy, a reafirmar o aprender desde cero, Señor, lo que tú quieras hacer con cada uno de nosotros, para edificarnos en esto que hacemos domingo tras domingo, que es congregarnos, para que sea tu palabra la que nos edifique, nos confirme lo que ya sabemos o nos enseñe algo nuevo. Padre, para poder encontrarnos en ese círculo de bendición en el cual nos quieres tener, y es que como iglesia nos reunamos para dar este servicio de adoración fielmente a tu palabra para la gloria de Dios y recibir el gozo de practicar eso. Señor, guíanos, precioso Padre, en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo te pido esto, amén. Muy bien, algo estaba pasando en la iglesia de Éfeso cuando él envió esta carta. Y la carta, este texto que les acabo de leer, claramente está enseñando que hay una manera de adorar que es en la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo permite adorar de cierta manera. Entonces, cuando dice el primer versículo, y sabemos esto,
porque empieza y le dice, no se embriaguen. Entonces algo estaba pasando en la iglesia que él tiene que mandar este mandato. Entonces a él le reportan una situación, varias situaciones en la iglesia, y por eso escribe la carta. En este caso se dice, y no se embriaguen con vino, es porque se estaban embriagando con vino. Entonces dice, porque en esto lo que hay es disolución. Cuando habla de disolución está hablando de o rencillas, pleitos o falta de control, y entonces están sucediendo ciertas cosas porque algunos se están embriagando con vino. Cuando habla de la palabra vino, no se está refiriendo a lo que usted y yo conocemos como vino. Ese concepto, por ejemplo, cuando habla de embriagarse, podemos analizar esa palabra con términos, con mente moderna, pero en realidad, no sé si usted sabía, pero alcohol destilado puro, los licores que hoy el mundo toma, eso no existía en ese tiempo. Eso se inventó como hasta el año 800 después de Cristo. Entonces alcohol estilizado puro no es lo que tenían, y lo que tenían era uva fermentada, vino. Pero los israelitas, cuando nuestro Señor Jesucristo está tomando vino, esa copa o cualquier copa que tomara vino que sale en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento como práctica judía, son 5 partes, 4 partes de agua y 1 parte de vino. Entonces lo que en realidad ellos tomaban era como agua manchada con vino. Era prácticamente, eso era lo que ellos tomaban. En la iglesia de Corintios vienen del contexto pagano o gentil, y ahí sí se embriagaban con vino. Entonces él lo que está diciendo es, los creyentes no pueden vivir en la cultura de perder el control por el vino. No pueden vivir en la cultura de tomar, ¿verdad? Eso no es una marca, porque lo que va a producir son esta serie de cosas, en vez, y les da un contraste y les dice, sean llenos del Espíritu Santo. Cuando dice sean llenos, esa es la acción principal. Lo que va a decir después es gracias a que están llenos del Espíritu Santo. Sean llenos no dice llénense. En español, si es algo que usted y yo podemos hacer, lo va a hacer en presente activo. O sea, yo voy a amar a Rebeca, yo amaré. Eso es pasado presente activo, pasado activo. Es algo que el sujeto practica. Si yo digo yo amo a Rebeca, amaré a Rebeca, claramente yo estoy haciendo la acción activamente. Pero si yo digo yo voy a ser amado por Rebeca, yo no hago la acción, yo la recibo. Entonces cuando dice sean llenos, es una manera de poner en español una acción que usted y yo no hacemos. Es una acción que el Espíritu Santo hace. Cuando dice sean llenos, ¿de qué? Para llenar algo tiene que haber un contenido, tiene que haber un recipiente y un contenido. Y el contenido es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo viene y mora en el creyente cuando el creyente es convertido por producto de haber creído en el Evangelio. Una vez que está presente el Espíritu en la vida del creyente, cuando él vive de una manera específica, puede caminar en la llenura del Espíritu. Entonces, no es que uno se vacía y se llena del Espíritu, es que cuando uno está caminando en obediencia y en fe a la palabra de Dios, el Espíritu Santo se manifiesta en uno de distintas maneras. ¿Tiene sentido? Y de eso está hablando. Entonces, en los siguientes versículos, él va a hablar de qué usa el Espíritu Santo para que podamos caminar en la llenura del Espíritu. Entonces, aclaración número 1. Cuando uno es un creyente, el Espíritu viene y no se va. Se llama el sello del Espíritu. Se queda. No lo pierde uno. Pero una vez que está allí con uno, podemos caminar en la llenura del Espíritu cuando estamos caminando en fe y en obediencia. Y se manifiesta por los frutos. Entonces aquí habla de 4 frutos, 4 medios para experimentar la llenura del Espíritu.
cuando los creyentes se unen los domingos para adorar al Señor. Cuando los creyentes se unen un sábado o un martes para adorar al Señor juntos, la iglesia reunida, pueden hacerlo en la llenura del Espíritu por 4 medios. Y el primero que me dice es hablándonos los unos a los otros por medio de los cantos, por medio de las canciones. Pastor, un momentito, uno no habla una canción, uno la canta. Bueno, eso no es lo que dice ahí. Lea. Dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales. Ok, entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo? Se estaban enseñando la letra. No, estaban cantando, pero con clara escogencia dice hablar. Hablar es en la palabra que está allí, está hablando de tomar canciones y comunicárnoslas los unos a los otros. Tomar canciones y hablárnoslas los unos a los otros. No es típico de usar esa palabra porque lo normal es decir cantarnos los unos a los otros cantos, ¿verdad? Pero aquí ha decidido decir hablándonos. Hablar es el acto de comunicar verbalmente a otros un contenido específico, de comunicarnos esto. Esto de hablarnos en salmos, cantos espirituales y salmos e himnos no es nuevo. De hecho, Moisés en Deuteronomio 31:30 dice que él habló el himno que él cantó, que él escribió. Luego Débora en 1 Samuel 22:1 y en Salmo 18:1 dice que Débora habló un himno. Cuando usa esa palabra hablar, es la acción de comunicar el contenido del canto a los demás. Entonces está hablando de la acción de edificar a otros cuando estoy cantando, en este caso hablando la canción frente a otros. Entonces Pablo está diciendo que una adoración en la llenura del Espíritu es una donde los creyentes cuando están reunidos se hablan unos a los otros, edificándose unos a los otros cuando están cantando estos cantos. Y la acción está en el hecho de que nos comunicamos las verdades. Yo las escucho y yo escucho a mi hermana Raquel cantar y yo la escucho y me edifica. Pero también mi hermano Carlos, mi hermana Viviana cantan y yo escucho. Entonces está la primera acción viene de ellos. Hablan los cantos a mí y yo soy edificado cuando los escucho y se comunican conmigo. Pero también la segunda acción no se puede evitar. Yo tengo que escucharlos, poder escucharlos para también poder ser edificado por medio de lo que cantan. ¿Tiene sentido? Por medio de lo que están hablando. Entonces nadie puede hacer esto si se queda callado. Nadie puede hacer esto si no puede ser escuchado. Nadie puede hacer esto si hay algo que está interrumpiendo entre la comunicación. ¿Sí tiene sentido? Ahora tiene que tener contenido. Entonces si usted tiene ahí la canción en mandarín o en arábico, no se puede porque ni usted ni yo vamos a entender. Podemos tratar de repetir lo que está ahí aunque no entendemos el idioma, pero el contenido no se va a comunicar, no va a edificar. Pero cuando tenemos el canto en español y lo verbalizamos y lo hacemos escucharse por otros, dice Pablo, ¿verdad?, que eso edifica a los demás y que Él quiere que lo hagamos cuando estamos reunidos. Entonces, cuando dice, hablen entre ustedes, la audiencia son nosotros. En otras versiones dice, háblense los unos a los otros cuando están reunidos. Entonces, lo primero que Pablo está diciendo es, tomen conciencia que los demás están alrededor suyos y yo quiero que ustedes se comuniquen con ellos hablándoles estos cantos para que sean edificados por medio de esos cantos. Al resto, pongan atención porque sus hermanos van a hablar estos cantos y ustedes van a ser edificados si ponen atención. Entonces, para hacer esto es necesario poder hablar con el volumen necesario y poder ser entendido por otros lo que el canto dice y lo que estoy cantando. Menciona 3 tipos de cantos. La primera palabra que utiliza es salmos.
refiriéndose a los salmos del Antiguo Testamento. Era una práctica judía de cantar los salmos Halel, que son como unos, ya no me acuerdo, como 30 y pico salmos que se cantaban en las celebraciones. Entonces se cantaban los salmos. Si dice que nos hablemos por medio de salmos, se está refiriendo a tomar los salmos y cantárnoslos los unos a los otros. Cuando habla de, ¿cuál es el otro? Himnos. Himno era una estructura posiblemente parecida al salmo, la estructuraban de igual manera, pero ponían contenidos de verdad sobre Dios allí. Y los componían y se los cantaban los unos a los otros y lo hablaban cuando estaban cantando. El tercero dice que son cantos espirituales. Los tres tienen el mismo nivel teológico, la misma calidad de información que tienen. Cantos espirituales no dice ahí en ningún momento que es un canto superficial o que es un canto pequeñito o diferente, que los otros son los robustos. Nada dice eso ahí. Son tres cantos. Si la adoración es una respuesta a lo que Dios ha revelado, los tres, ya sean himnos, salmos o cantos espirituales, tienen que estar llenos, repletos de información teológica sobre Dios para que produzcan el producto de responder en adoración. Ahora, esto parece que Pablo lo está pidiendo para edificarnos los unos a los otros. Entonces, lo primero que me pone a pensar es, mira, esto no es, yo no soy el centro en esta acción. ¿Qué me refiero? Yo les he contado en el pasado que cuando empecé a venir a la iglesia, caminando, siguiendo a Cristo, la parte de la adoración no me gustaba mucho. Y me costaba, no me gustaba y no cantaba. Y cuando ya empecé a cantar, si no me ponían la canción que yo quería, entonces me enojaba y no cantaba, porque no pusieron la única que me sé. Me da un colerón. Pero si se dan cuenta, esa actitud lo que refleja es que se trataba de mí, de lo que yo quiero hacer, de la canción que me gusta. No se trataba sobre traerle gloria a Dios, se trataba sobre mí, sobre traer placer a mí. Entonces, si no me gustaba cantarle a los demás, menos que me cantaran a mí. Pero cuando empiezo a leer estos pasajes es como, wow, esto es completamente contrario a lo que estoy acostumbrado. Entonces yo vengo a cantar a mis hermanos y empiezo a entender que cuando lo hago no solamente estoy obedeciendo a Dios, pero lo estoy edificando, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, si yo los escucho, me puedo permitir empezar a querer, desear y gozarme en escucharlos cantar de vuelta. Y juntos nuestras voces me pueden animar en un tiempo duro, en un tiempo de prueba. Entonces empecé a aprender que tenía que cambiar mi manera de ver la adoración, de ver el cantar, ¿verdad? Ahora, estas tres palabras son utilizadas de manera sinónima para representar las distintas variaciones de cantos que hay, que se pueden hacer para que la iglesia cante. Una adoración en la llenura del Espíritu es cuando los miembros se hablan, se comunican verbalmente los unos a los otros los contenidos de la Escritura, de manera que se edifican y se animan. ¿Tiene sentido? Un historiador romano, Plinio, lo contrató Trajano, el emperador Trajan Trajano. Eso es como unos 100 años después de Cristo. Y el emperador persigue a los cristianos y los manda a matar. Ya una organizada persecución. Y manda a Plinio, que es el historiador del personal. Y Plinio es el encargado de ir a encontrar a estos cristianos. Entonces le escribe y le manda una carta y le dice: excelentísimo emperador, los encontramos, los agarramos, ya sabemos cómo encontrarlos. Y allí está escrito y dice: nada más tenemos que ir por los barrios los domingos que celebran la resurrección, y hay que escuchar cuando están cantando. Entonces uno logra encontrarlos, se va a las catacumbas y encuentra el lugar donde están cantando,
y le dan cantos unidos, los agarra uno cantando unido, cantos tratando a este Cristo Jesús como si fuera Dios. Mira lo impresionante, ¿verdad? Una descripción que lo que mostraba de un hombre a otro era el placer de matar a aquellos que decidían adorar a Dios en la llenura del Espíritu, pero que describía la fidelidad y cómo habían entendido bien la Escritura cuando se las dieron y la estaban practicando hasta la muerte. ¿Tiene sentido? Se cantaban los unos a los otros lo que sabían sobre Jesús, y eso era cómo los encontraban para ser arrestados y posiblemente asesinados. Hasta quedó en la historia, mis hermanos. Entonces, cuando cantamos, no se trata de cantar cualquier canción, se trata de cantar cantos los domingos bien seleccionados que tengan verdades preciosas sobre realidad, sobre nosotros, sobre Dios, sobre su carácter, sobre sus obras, para que produzcan una reacción en nosotros de adoración, de sumisión, de alabanza, de acción de gracias. Entonces, la labor del pastor Tino o mía, cuando escogemos o pensamos en cantos, no puede ser el canto que a ti más te guste o el que más me guste a mí. Tiene que ser cantos que puedan provocar, están tan llenos de una teología rica que van a producir en ti y en mí una exaltación. El ser va a responder. Los ritmos, los tonos, pero no los escogemos para complacer, tenemos que escogerlos de manera que no distraigan, para que de manera que podamos exaltar y maximizar que las personas se puedan cantar los unos a los otros, que no haya distracción de nada. Yo les he contado a ustedes, entonces les he contado, bueno, creo que les conté una vez, si aquí el canto es en salsa, usted me pone una alabanza en salsa aquí y este hombre empieza a brincar así naturalmente, y cuando usted se va a dar cuenta ya estoy distraído. Entonces hasta los ritmos, todo lo que hacemos aquí debe de ser, no es para complacer, no es para distraer, porque lo principal es que tanto el canto como todo lo que hacemos durante el tiempo juntos pueda maximizar la reacción de usted y de mí cuando nos estamos hablando los cantos los unos a los otros para ser edificados. ¿Tiene sentido? Todo diseñado para ese. Ahora, una adoración dominical los domingos en la llenura del Espíritu Santo, dice también él que es cantando de corazón al Señor. Ahora sí usa la palabra cantar. Mira, dice: hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales. Ahora dice: cantando y alabando con su corazón al Señor. Ahora sí utiliza la palabra cantar, ya no hablar los cantos. Pero de nuevo, cantar, esa palabra que se traduce cantar al español, el sustantivo, lo que significa, no el verbo, ese es el verbo cantar, pero canto en esa palabra lo que significa es cuando uno tiene un instrumento de cuerdas y uno toca una cuerda, ese sonido que emite un instrumento, eso es lo que el sustantivo significa. Entonces podría estar implicado cantar con la compañía de instrumentos. No hay un mandato de que hay que usar instrumentos, pero sí es muy posible que esté implícito que se usaban instrumentos a la hora de cantar por la palabra que se utilizó. Pero dice alabando del corazón. Entonces, cantar y alabar es el acto de una persona de verbalizar su adoración. Vamos a ver, yo puedo usar mi cuerpo para alabar. Entonces yo puedo levantar las manos. Yo puedo, en la Biblia se usaban las manos, las personas las levantaban o las abrían abiertas. Hay descripciones que se usaban las manos como una postura de adoración. En la Biblia también describe que se postraba la persona en adoración y se postraba, ¿verdad? Una postura de adoración. Entonces había distintas maneras de utilizar el cuerpo para alabar. Pero aquí está diciendo utilizar los labios, las cuerdas vocales y el volumen
para adorar. Entonces, esta es la acción decidida de la persona de hacerse escuchar por otros cuando verbaliza su adoración, utilizando sus cuerdas vocales y cierto volumen para que los demás escuchen lo que está diciendo. Pero dice que es necesario que salga del corazón. Dice que tiene que ser del corazón. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Con el corazón. Bueno, el corazón es un órgano que está a lo adentro del ser, pero es donde la Biblia dice que está toda la parte inmaterial del ser. Está la parte física del ser y está la parte inmaterial del ser. Y le llama corazón, espíritu, mente, le llama conciencia, personalidad. La Biblia usa esos nombres para describir el mismo lugar. Es el lugar más profundo del ser, de donde están los pensamientos, los deseos, donde están las intenciones, donde está la personalidad. Es el centro motor del ser. Dice que de ahí tiene que salir el canto, con todo el corazón, queriendo decir con devoción, con gran celo, con respeto, en orden, con santidad. Entonces, por eso es que a veces ciertos ritmos no caben. Por eso es que decir ciertas frases que se usan en el mundo no caben entre un canto, porque es del corazón, con la devoción y orden y santidad para el Señor. Ahora dice al Señor. El Señor significa a Jesús, al Señor Jesucristo. Entonces los cantos debieran de estar llenos, no tanto como de aspectos pequeños de la personalidad de Dios, pero específicamente de la obra por medio de su Hijo, de los atributos de Dios y los atributos expresados por medio de la obra de su Hijo. Los beneficios que fueron dados gracias a la obra de su Hijo, la nueva realidad que vivimos en Cristo, cómo nos cambia la vida cuando tenemos el Evangelio. Los cantos deben de ser al Señor. No habla como que lo hago para el Señor, no, está hablando de sobre el Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no está mal decir que hay ciertos cantos que no los vamos a cantar aquí domingo. Hay ciertos ritmos que no los vamos a cantar aquí domingo. Hay ciertas cosas que no vamos a hacer aquí domingo cuando estamos cantando en un servicio dominical, porque queremos maximizar no solamente la respuesta de las personas, pero tiene que ser al Señor y con el corazón, sin meter el mundo, sin meter cosas que lo que podrían más bien es distraer de que nos cantemos los unos a los otros. ¿Tiene sentido? Ahora, la tercera manera que menciona es dando gracias al Señor. Dice, den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto ahora habla de hablarnos los unos a los otros, cantarnos, alabando juntos, con contenido bíblico, respondiendo los unos a los otros. Pero ahora dice dando gracias. La acción de no importa la situación en la que estés o que estamos pasando, es venir y presentarse como persona agradecida delante de Dios por quién Él es y por lo que ha hecho en mí por medio del Evangelio. Cuando usted tiene eso que nadie se lo puede quitar, agradecido por el Evangelio, usted puede estar enfermo, puede estar sin dinero, puede estar sin empleo, puede estar con toda la situación que usted quiera, que siempre puede agradecer la mayor tesoro que usted puede tener hoy, y es Cristo en persona. Pero ¿qué tantas cosas además del Evangelio podemos agradecer? Y posiblemente son muchas, a pesar de la pérdida, a pesar de la escasez, a pesar de la prueba. Siempre tenemos recursos que encontrar. Nada más tienes que observar un poquito más, rebuscar un poquito más, para encontrar razones suficientes para darle gracias a Dios con todo el corazón. Entonces, cuando practicamos la adoración en la llenura del Espíritu, lo hacemos cuando nos hablamos los unos a los otros por medio de cantos bíblicos. Lo hacemos cuando cantamos juntos y hacemos melodía juntos y nos escuchamos claramente que estamos cantando juntos. Tercero, cuando nos unimos a extender gracias al Señor juntos.
Algunos cantos son cantos de acción de gracias. A veces el pastor Tino va a escoger cantos donde claramente las letras hablan de por esto y por esto te damos gracias, Señor. Entonces nos dirigimos a darle gracias. La verdad que está diciendo ahí, por la cual tenemos que estar agradecidos, nos recuerda otras verdades por las cuales también tenemos que estar agradecidos. Ahora, como les decía, me costaba mucho cantar y me costaba mucho ser escuchado cantar. Me costaba escuchar a los que cantaban más alto que yo y me costaba cantarles alto a los demás. Pero pude reconocer que mi adoración estaba en la iglesia, estaba muy centrada en mí. Entonces llegué a entender en algún momento que tenía que cambiar eso. Se trata sobre Él. Entonces, si Él quiere que yo edifique a los demás por medio de mi canto, necesito elevar el tono para que me escuchen. Ahora, ¿tengo que gritar y tengo que ser el que canta más alto? No. Pero ¿cómo hago para que en verdad los que están alrededor mío me escuchen? Entonces, puedo utilizar mis manos, mis pies para alabar, pero al mismo tiempo mi voz. Y tiene que volverse sonoro, audible. Lo segundo que aprendí es de qué es lo que voy a cantar. Tiene que ser aquello que Dios ha revelado, ¿verdad? Tiene que ser atributos y obras que Dios dio a conocer, que están en los cantos bien puestas para que yo pueda cantarlos. Lo tercero es que muchos de esos cantos van a apuntar a dar gracias a Dios por esto, por esto, por esto y por esto. Y cuando estoy cantando, hasta se me ocurren gracias, Padre, por esto, por otras cosas que tal vez el canto no está tocando. Entonces, si se dan cuenta, para que usted y yo podamos hacer esto, es necesario varias cosas. Lo primero es que si la iglesia está llamando a que demos servicio de adoración a las 12, entonces yo me organizo, ¿verdad?, para estar presente a las 12, para que yo a las 12 llego antes de las 12, para estar listo, para que cuando el pastor Tino empieza el servicio de adoración, yo me pueda encontrar desde el minuto 0 cantando a mis hermanos, hablándole a mis hermanos, para que yo pueda estar preparado para poder obedecer lo que Dios me pide hacer los domingos cuando estamos juntos. Ahora, una segunda, ¿qué tal si vengo, ¿verdad?, y no estoy preparado? Me acosté la noche anterior como a las 3 de la mañana y llego completamente cansado, ¿verdad? ¿Qué tal si no comí en la mañana y no desayuné? ¿Qué tal si lo primero que hago aquí es donde vengo y buenísimo, pastor, el sermón, buenísimo? Entonces lo primero que quiere hacer el Señor es que veas la importancia que nos cantemos, que cantemos juntos, que nos comuniquemos, que nos animemos. Él quiere que lo hagamos desde la primera canción hasta la última, desde el inicio del sermón hasta el final, porque por medio del sermón, el problema es el predicador, pero el texto siempre está perfecto. El texto es suficiente lo que usted no necesita. Usted no necesita que el predicador sea aquí entreteniéndolo y manteniéndolo activo y despierto. Usted no necesita eso. Lo único que usted necesita es el texto, ¿verdad? Y si usted tiene el texto, ya tiene eso. Edificación por medio de los cantos, por medio de aprender la palabra, ¿verdad? Entonces, no me interesa aquí avergonzar a nadie ni hacer sentir mal a nadie, pero sí necesitamos crecer en esto. Para que podamos juntos empezar puntuales, terminar puntuales, como al mismo tiempo venir preparados para ser edificados, ¿verdad? Hay veces que vas a venir con una enorme prueba. Yo voy a venir con sufrimiento activo, y a veces eso también va a querer distraer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que yo he llegado a aprender es que no hay mejor antídoto para mi sufrir que ponerlo en pausa y decir, gracias, Señor. Que no hay mejor antídoto para la soledad y para la tristeza que llegar y gozarme cantando los cantos que están ahí. Y cuando salgo después de hacer eso solo por fe, salgo un hombre más contento y más en gozo y más en paz y más listo para volver a tomar mi sufrimiento y volverlo a administrar. ¿Tiene sentido? Pero entonces se trata de tener fe también.
Entonces dice, dando gracias a Dios por todas las cosas. Cuarto, dice, sometiéndose unos a otros en reverencia a Cristo. En Efesios también había conflictos ahí en la iglesia. Entonces él dice, no se embriaguen en vino, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Háblense en los cantos los unos a los otros para que se edifiquen, canten juntos, escúchense, adopten ese gozo que produce cantar al Señor. Tercero, sean agradecidos, expresen gratitud, canten agraciadamente y con cantos de agradecimiento al Señor. Tercero, dependen los unos de los otros, practiquen la humildad de Cristo cuando estén juntos, perdonándose, sirviéndose, ayudándose, escuchándose, orando los unos por los otros. Y pone esta palabra someterse. Entonces, lo primero que hay que entender es que la iglesia es una estructura organizada, con liderazgo. Entonces, lo primero que está hablando es viviendo, cantando, haciendo todo en sumisión a aquellas estructuras de autoridad que están sobre la iglesia. Pero también en los siguientes versículos de capítulo 5 va a hablar de otras estructuras de liderazgo que hay en la vida. Habla de las autoridades, habla de los patronos, en ese caso amos y esclavos, habla de los esposos en la casa, ¿verdad? Sumisión cae en todos los roles que tenemos. Ahora, sumisión es el acto de subordinarse a alguien más. Eso es sumisión. Lo más interesante es que Cristo se presenta como el primer ejemplo, donde Él se subordinó a Dios el Padre, donde Él se subordinó por amor a la iglesia. Entonces la subordinación o la sumisión es una posición de fortaleza, no es una posición de debilidad. Si nosotros en nuestros trabajos nos sometemos a nuestros jefes de manera bíblica, es una posición fuerte, no es una posición débil. Porque la Biblia no lo pide y lo hacemos para la gloria de Dios. Y nos sometemos con mansedumbre, respeto, pero también con firmeza, diciendo no a lo que está malo o a lo que es pecado, pensando en lo que me piden, por supuesto. Pero la acción de sumisión es una acción de fortaleza, de humildad. Y está diciendo, sométanse los unos a los otros. Dice, en el temor del Señor. Temor no está hablando de miedo a Cristo, porque si no Cristo me va a matar. No, temor significa respeto y devoción a Cristo. Por eso me coloco para poner los intereses de otros, de mis hermanos, superiores a lo mismo, como en Filipenses. Como si lo de lo otro fuera más importante que lo mío. Entonces me someto y considero lo de los otros. La sumisión es una práctica también que lo hace la persona en la llenura del Espíritu. Más bien la rebeldía, mi falta de humildad, eso es andar en la carne, no en el Espíritu. ¿Tiene sentido? Cuando hablamos de adorar juntos un domingo en la llenura del Espíritu, Pablo dice, cuando se hablen los cantos para edificación los unos a los otros, cuando canten y alaben juntos con el corazón completo y para el Señor sobre Cristo, cuando den gracias juntos, cuando se sometan los unos a los otros y muestren la unidad de Cristo. Si hay algo que he llegado a aprender y que quiero seguir creciendo en esta área, es que los domingos es un tiempo precioso para mí. Desde muy temprano había tantos distractores para que un domingo, un servicio en la iglesia fuera algo que fuera lo mejor en mi agenda, que empecé a aprender lo precioso que Dios ve cuando ve a sus hijos reunirse para adorarle juntos. Y empecé a decidir, esto lo voy a ver como algo bello, esto lo voy a ver como algo en lo que me voy a gozar, como algo que voy a defender, como algo que voy a proteger. Y entonces, poco a poco, empecé a encontrar gozo en cantar, hasta empecé a hacer cosas que jamás hubiera pensado hacer, como hacer esto. Empecé, ok, levanta las manos, voy a ver si levanto la mano. Esa era la primera vez que levanté las manos. La segunda vez fue así también.
La tercera vez, luego dijo, hay algo que existía cuando yo estaba más jovencito que se llamaban CDs. Yo sé que ya no hay, pero en los CDs uno grababa las canciones, ¿verdad? Y entonces voy a tener mis CDs y en el carro las voy a ir escuchando. O sea, si edifica la palabra de Dios y cantar, voy a cantar en la casa, voy a cantar en el carro. Luego los domingos ya no es anormal, canto con mis hermanos. Entonces empecé a meter el canto en un montón de actividades para que se volviera algo normal. Un día encontraron, me dio tanta vergüenza porque mis amigos llegaron y dijeron, uy, canciones panderetas, canciones de Dios. Y se burlaron ese día y me dijeron, ¿y eso de quién es? Y yo, mami, que me deja las canciones. Eran mis canciones. Ya como al año ya acepté, son mías. Saben, hoy debo decirles, lo mejor que puede producir es cuando yo estoy cantando las verdades sobre Dios. Pastor Tino, el equipo de adoración se preparan domingo tras domingo. Si ustedes vieran las horas invertidas de esta gente, de los que están mis hermanos y hermanas en los PowerPoints, para que podamos tener las canciones y las podamos cantar, para todo lo que cuesta poder tener ese servicio para que usted y yo nos podamos cantar los unos a los otros, es un regalo del Señor. Aprovechalo, adora con tus voces al Señor y hazlo en unión con tus hermanos en Cristo. Amén. Vamos a orar.